Bueno, Anisa, ya casi estamos listas, faltan 5 minutitos para que se empiece a incorporar toda la gente que nos va a ver hoy. Perfecto. Bueno, muchas gracias por tu participación primero en este webinar con nosotros, por participar con nosotros en esta instancia. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar. Yo muy contenta de poder compartir esta noche con ustedes distintos tips, estrategias y conocimiento con ustedes y con todas las personas que estén interesados en estos temas que hoy día han tomado tanto valor sobre todo, ¿no? Sí, sí, sobre todo ahorita la salud mental es prioridad y creo que todo lo que nos pueda sumar siempre es bienvenido para poder estar mejor y enfrentar mejor el día a día. ¿Ya te has acercado a otras instancias a también dar charlas de este tipo? Sí, anteriormente ya me han solicitado poder conversar con las personas en relación a estos temas, porque son parte de nuestras conversaciones cotidianas hoy día a propósito de lo que hemos estado viviendo hace 4, ya casi 5 meses a nivel global. Así que es Claro, parte de nuestras conversaciones diarias el autocuidado y también la preocupación por la salud mental de las personas. claro. Has tenido como dinámicas también con negocios, con equipos, hablando también de estos temas, ¿no? Sí, sobre todo en instituciones de salud, hospitales. Perfecto, Siempre ha sido una temática muy relevante para ellos, todo lo que tiene que ver con estrés y autocuidado, pero hoy día se hace mucho más patente porque la verdad es que las condiciones en que se encuentran hoy día los sistemas claramente propician a que las personas, como decía anteriormente, hablemos más de estos temas, se toquen más y las instituciones también se preocupen también más por generar estrategias de autocuidado. claro. Ha habido igual con mucha más preocupación en torno a esto, como que nos hemos visto igual enfrentados a una situación tan única y tan complicada igual emocionalmente para todos, que como que realmente esto creo que es prioridad número uno para todos. Bueno, ya Sin estamos duda. a 2 minutitos ya que se termine de conectar las personas para iniciar. Ujú. Ujú. Sin duda que sí. Nos hemos dado cuenta que esto nos afecta a todos, no solamente a algunos, que somos parte de un sistema y que de alguna u otra forma a todos nos ha impactado la situación actual y todos de alguna u otra forma hemos tenido que recurrir a conductas de autocuidado en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo y con nuestras familias. Claro. Y tú también estás atendiendo igual particular, ¿no? Sí, también tengo atención en forma individual. Yo tengo un background de psicóloga clínica también, Ok, pero últimamente, ya hace más de 15 años que me dedico al trabajo con organizaciones, donde he trabajado como consultora en gestión del cambio y en gestión de personas. Entonces, todos estos temas son súper necesarios también en las organizaciones, también hoy, ¿no? Sobre sí, todo hoy. claro. Sobre todo ahorita con lo que estamos Ujú. atravesando, la organización, la gestión de equipos, todo está implicado en todo, en verdad, Sí. este aspecto. La verdad que Em, el estrés y el autocuidado es un tema transversal sí, que nos impacta no solamente en el trabajo, sino que también en forma individual, familiar, colectiva. O sea, es uno de los grandes temas hoy día y la verdad es que probablemente hoy día vamos a hablar de muchas cosas y conductas que las personas ya están incorporando hace un tiempo. Pero la diferencia es que la idea o el propósito hoy día es poder compendiar la mayor cantidad de tips, de recomendaciones. Algunas a lo mejor las están, ya hay conciencia de ellas, a lo mejor algunas no tanto, y que también podamos hacer una mirada interna, porque muchas veces ponemos la mirada afuera, cuando en realidad el claro, trabajo y el cambio va de adentro hacia afuera, que es un poco uno de los regalos
que nos ha dado este tiempo, ¿no? De 4, casi 5 meses ya cuidándonos en nuestras casas principalmente. Exacto, o sea, uno lo puede ver como algo también como súper agobiante o también como una oportunidad, en pocas palabras. Ujú. Bueno, Danisa, vamos ya a compartir pantalla Perfecto. y empezar entonces con la presentación de hoy. ¿Me confirmas, Danisa, si me estás viendo la pantalla? Sí, sí, se ve Listo. perfecto. Bueno, buenas noches a todos, gracias a todos los que se están uniendo. Em, bueno, en el webinar de hoy vamos a hablar de cómo gestionar el estrés en tu negocio durante la crisis. La razón por la que creamos esta instancia es por todo este clima de incertidumbre que ya venimos viviendo desde hace 4 meses. em, y que bueno, gran parte de nuestros clientes pues han atravesado situaciones muy difíciles al tener que cerrar sus puertas y pues evidentemente esto les ha afectado en su bienestar y en su salud mental. Para eso hoy traemos a una especialista en este tema que se llama Danisa Mantero Rojas. Ella es psicóloga, es coach ontológico certificada con magíster en dirección de recursos humanos, es profesora universitaria, facilitadora de talleres y escuelas para líderes, y lleva más de 15 años de experiencia en gestión de personas para compañías multinacionales y en estrategia e implementación del cambio organizacional. Entonces, durante esta charla vamos primero todos a tener en silencio nuestros micrófonos del computador durante toda la duración de este conversatorio. Pueden ir ustedes dejando preguntas en el chat del Zoom, las cuales vamos a contestar todas al final por orden. Al final también, si desean hablar, pueden por medio del Zoom presionar el botón de participantes abajo y se les va a desplegar una ventana del lado derecho en donde pueden ver en la parte inferior a la derecha subir mano. Y si le dan clic ahí, después pueden tener la palabra al final de toda la charla. Em, Tercero, la dinámica durante esta charla, la participación va a ser gimnasio versus cine. Esto es que vamos a tener algunas actividades prácticas. Si tienen algún lápiz y papel que puedan tener cerca, va a ser bueno. Y por último, recordar que a pesar de todos estar viendo lo mismo durante toda esta conversación, podemos interpretar cosas diferentes. Los objetivos de esta charla va a ser primero comprender qué es el autocuidado y el estrés, que estos son partes de un escenario, del escenario que estamos viviendo hoy de pandemia, en el que seguimos aprendiendo. Segundo, vamos a conocer las estrategias de manejo del estrés y el autocuidado que pueden ser aplicables para nuestro bienestar psicológico y por tanto al de nuestros equipos y nuestros negocios. Y para esto vamos a abordar los siguientes contenidos. El primero, que es el autocuidado y el estrés. Segundo, cómo es mi autopercepción de cuidado, del autocuidado. Tercero, cuáles son las emociones básicas y para qué funcionan. ¿Qué es la curva del estrés? Herramientas para el bienestar psicológico durante y después de la pandemia. Y por último, qué papel juega la creatividad y el reinventarse. Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra a Danisa Muchas gracias, para Verónica. que Buenas noches a comience a todos. darnos pues de todo su conocimiento. Ujú. Gracias, Verónica. Muchas Gracias gracias. a ti. Gracias por invitarme. Muchas gracias a todos por estar conectados esta noche. Tal como decía Verónica, hay distintos objetivos que tenemos hoy día. La idea es que mi objetivo individual y personal hoy día básicamente tiene que ver con compartir y que esta charla les pueda ser útil, donde puedan hacer los ejercicios que tenemos y los puedan aplicar a su vida cotidiana. ¿Ya? Como decía Verónica, el autocuidado en este tiempo lo hemos tenido principalmente en nuestras casas, ¿cierto? Y este es un proceso gradual donde recién en algunas comunas, ya desde esta semana, en el caso de Santiago de Chile, hemos estado viendo que estamos entrando a una segunda fase de 5, que es la fase de transición,
¿ya? Exacto. Entonces, bajo ese contexto, pasemos a la siguiente lámina, por favor, contestarnos la primera pregunta, que tiene que ver con qué es el autocuidado, ya que hoy día está siendo un término que está siendo cada vez más parte de nuestras conversaciones, como lo decíamos inicialmente, ¿ya? El autocuidado es una conducta, ¿ya? Que nosotros aprendemos básicamente y que tiene un objetivo. Básicamente eso es el autocuidado y que existe en situaciones concretas de nuestra vida, ¿ya? Dirigida, ¿cierto?, por nosotros mismos, hacia nosotros mismos o hacia los demás, y también hacia el entorno donde estamos nosotros viviendo. Mm, ¿Para qué nos sirve el autocuidado? Para regular los factores que afectan a nuestro propio desarrollo, ¿ya? Y a nuestro funcionamiento, en beneficio de nuestra vida, de nuestra salud o nuestro bienestar. Entonces, si nos damos cuenta, el autocuidado tiene un porqué, tiene un para qué, tiene una utilidad, ¿ya? Cuando hablamos de autocuidado, muchas veces pensamos en otro concepto que se nos viene inmediatamente a la cabeza. La siguiente, por favor. Que tiene que ver con qué es el estrés, ¿ya? Una definición de estrés del Consejo General de la Psicología de España tiene que ver, nos dice que el estrés es un proceso que actúa, se activa, se pone en marcha cuando una persona percibe una situación de amenaza, ¿ya? Un acontecimiento amenazante, o que de alguna u otra forma me desborda en mis recursos, que pueden ser recursos personales, que pueden ser recursos económicos, que pueden ser recursos que también pueden tener que ver con el apoyo social, por ejemplo. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Si nos hacemos la pregunta, ¿qué es el estrés en el fondo lo ponen en marcha los cambios que ocurren en mi vida, ¿ya? Cambios que pueden exigir un sobreesfuerzo de mi parte porque hay una situación amenazante, porque siento adversidad en esa situación o porque siento cierta dificultad para poder superar la situación, ¿ya? Que de alguna u otra forma generan un peligro en mi bienestar, ¿ya? La siguiente, por favor. De esa manera, entonces, vemos el estrés como una situación en nuestra vida cotidiana que está asociada de alguna u otra forma con el contexto en el que nos encontramos a nivel global actualmente, ¿ya? Es decir, autocuidado, estrés y situación de virus, y después vamos a hablar de las emociones y vamos a ver qué emoción ha sido como automática que se ha gatillado a propósito del contexto global, parecen estar bastante de la mano. Queremos compartir con ustedes una actividad práctica, para lo cual les pedimos papel y lápiz, ¿ya? No les vamos a pedir, este es un pequeño cuestionario para que ustedes puedan ver cómo perciben su autocuidado actualmente, ¿ya? La idea no es que anoten las preguntas, simplemente la idea es que puedan contestar sí, no o a veces, ¿ya? Para que veamos en qué áreas estamos autocuidándonos más o menos. Entonces la primera pregunta dice así: a medida que han ido cambiando las circunstancias, he ido haciendo ajustes para mantenerme con salud. La idea es que cuando respondamos esta pregunta pensemos en los últimos 4, casi 5 meses que hemos estado, ¿cierto?, en situación de autocuidado de nuestras casas. Entonces la idea es que puedan anotar sí, no o a veces. Esa es la primera pregunta. La segunda: ¿puedo hacer lo necesario para mantener limpio el ambiente en el que vivo y trabajo? La idea es que puedan contestar sí, no o a veces. Yo no les voy a preguntar después a cada uno que contestó, así que lo primero que se les venga a la cabeza. La tercera pregunta dice así: para mantener el peso que me corresponde, hago cambios en mis hábitos alimenticios y o de rutinas de ejercicios. Voy a contestar sí, no o a veces. La pregunta 4. Cuando hay situaciones que me afectan, las manejo de manera que pueda mantener mi forma de ser. Sí, no o a veces. La sexta: a pesar de las limitaciones, perdón, la quinta, ¿estoy satisfecho o satisfecha respecto a mi forma de trabajar actualmente en la casa? Si no trabajo en la casa, porque hay personas que igual han tenido que ir físicamente a sus trabajos. A pesar de las obligaciones familiares, el apoyo escolar a los hijos y las labores propias domésticas de la casa.
en el fondo, si me siento satisfecho con cómo he ido barajando, ¿cierto? Hogar, trabajo y familia. Sí, no, a veces. 6. A pesar de las limitaciones para movilizarme, soy capaz de cuidarme como a mí me gusta. Sí, no, a veces. 7. Cuando necesito ayuda, puedo recurrir a mis amigos o familiares, dependiendo de la situación. Si tengo jefe, puedo recurrir a él o a ella. Sí, no, a veces. La 8. Puedo dormir lo suficiente como para sentirme descansado o descansada. Sí, no, a veces. Y la última, he generado o he pensado en generar una actividad que me permita reinventarme laboralmente. Y estoy haciendo lo necesario para concretarla. Sí, lo he pensado, la he generado. No, la verdad es que no. O a veces me vienen las ideas, pero en realidad todavía no la concreto. Bien, tenemos 9 preguntas. La idea de este cuestionario es que podamos ver y contar cuántos sí tenemos, cuántos no tenemos y cuántas respuestas de a veces tenemos. Si tenemos más no y más a veces, la invitación es que puedan observar cuáles son las áreas donde hoy día el autocuidado personal se está viendo más afectado. En el fondo es poder tomar conciencia de aquellas áreas que nos están afectando más o donde está en mayor riesgo mi autocuidado, ¿ya? Perfecto. En lo personal me ha tocado ver que pareciera ser que hay mayor riesgo de autocuidado en lo que tiene que ver con el peso y los ejercicios, y por otra parte también con temas vinculados a el trabajo en casa y la organización de la familia y de las labores de casa, ¿ya? No sé si es el caso de ustedes, pero es común que lo sea. Entonces también ahí es importante para poder poner ojo, ¿ya? Claro. Bueno, ahí, Danisa, en el tema igual como del peso y de la alimentación, creo que ahí también tiene que ver bastante con la ansiedad, como producto tal vez del estrés, de la incertidumbre. Sí, claro, que son factores que son parte, y por qué no decirlo de la emoción del miedo también, que son parte del aire que respiramos hoy día a propósito de la Claro. situación global, ¿no? Ujú. Vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Lo Perfecto. importante y el objetivo del cuestionario que acabamos de revisar básicamente tiene que ver con que yo tome conciencia con las áreas que hoy día me están costando, ¿ya? Eso. Perfecto. Continuamos entonces. Bien, las respuestas al estrés y los niveles de estrés van a ser distintos para las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas las personas somos distintas, ¿ya? Va a tener que ver con la historia personal que cada uno tiene, con la etapa vital en la que está y con los recursos, tanto personales como económicos. Y cuando hablamos de recursos también menciono el apoyo social con que las personas cuentan, ¿ya? Son muchas y variadas las respuestas que las personas tenemos al estrés, no existen respuestas únicas. Estos son algunos ejemplos que son bastante comunes, ¿ya? Pero en general cuando estamos estresados, vemos que nuestro sistema fisiológico se activa, ¿ya? Y, por ejemplo, se debilita si nos sentimos estresados nuestro sistema inmune, ya eso lo hemos visto, sobre todo en las personas que han estado enfermas, nos resfriamos a veces, nos duele el cuerpo, tenemos jaqueca con mayor frecuencia, eh, como primer punto. Como segundo punto, existe una respuesta que es subjetiva, es decir, que es distinta para cada persona, ¿ya? Que toma la forma de una emoción. Esa emoción, por ejemplo, si estamos estresados, puede tener que ver con ansiedad, puede tener que ver con tristeza, con miedo, con rabia, con angustia, ¿ya? Y esa emoción tiene una base que es neurobiológica, ¿ya? Pero sí es distinta para cada persona, porque en el fondo, ¿qué son las emociones, ya? Los estudiosos de las emociones las han distinguido
dependiendo de la duración que tengan, de la intensidad que tengan, del innatismo, porque las emociones son innatas, y también se pueden aprender, ¿ya? Entonces, va a depender de eso. Y para eso, vamos a dar un breve concepto sobre emoción, ¿ya? La emoción es una respuesta o es una alerta a eventos breves e intensos, ¿ya? Como dijimos, pueden ser innatas o aprendidas, también pueden ser mixtas, ¿ya? Ujú. La rabia, el miedo y la tristeza, por ejemplo, son emociones básicas. Y tenemos emociones que son mixtas, como la angustia y la ansiedad, ¿ya? Hay eventos que son más duraderos en el tiempo y que están asociados a nuestras relaciones con otras personas también, y esos son los sentimientos. Por ejemplo, la Claro. frustración, el odio, el amor, son sentimientos y tienen que ver con nuestra vinculación con otras personas. Son Y construidas, como, esa, ¿cómo? son emociones construidas. Son sentimientos que en el Sentimientos, fondo la eso. distinción, y eso es importante, que tienen que ver con eventos más duraderos, ¿ya? La emoción es una alerta, el sentimiento es una respuesta a un evento más duradero en el tiempo. Y el estado de ánimo, en el fondo, tiene mayor duración que el sentimiento, ¿ya? Y que es independiente de las situaciones cotidianas, ¿ya? Y en el fondo es como el terreno o la base para el aprendizaje. Entonces, si hacemos la distinción, podríamos decir que el estado de ánimo es como el océano, los sentimientos son como el mar y las emociones serían como las olas, ¿ya? Como para poder hacer una distinción entre uno y otro, ¿ya? Entonces, nuestra forma de conectar con la emoción es cuando nos ponemos en alerta frente a una situación, y es una respuesta que es completamente subjetiva. Frente a un mismo evento, las personas podemos reaccionar con emociones diferentes, ¿ya? Claro. Otra respuesta al estrés tiene que ver con la expresión corporal, ¿ya? Nosotros tenemos este vehículo maravilloso que es nuestro cuerpo, que nos acompaña para poder manifestarnos, y en el fondo una emoción se nos puede notar en la forma, incluso como caminamos, en la forma como interactuamos con otros, en nuestro rostro, en nuestro comportamiento. Y puede manifestarse como un estado de ánimo, como decíamos antes, es decir, más frecuente en el tiempo y que va a ser independiente de lo cotidiano. Y aquí hay que tener harto ojo porque muchas veces no somos conscientes de nuestros estados de ánimo, ¿ya? A veces podemos estar viviendo un estado de ánimo ansioso y nos podemos dar cuenta de eso porque estamos sintiendo crisis de pánico, un estado de ánimo depresivo. Entonces también ahí es importante hacer esa distinción. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces volvemos a este juego de estrés y emociones, ¿cierto? Y autocuidado, ¿ya? Aquí queremos hacer la Ujú. distinción y recalcar lo que ya mencionamos antes, que en el fondo la reacción al estrés en las distintas personas es diferente, ¿ya? Porque va a depender de nuestra edad, ¿ya? Del momento en que nos encontramos en nuestra trayectoria vital y también de nuestra historia, ¿ya? Hay personas que pueden estar, por ejemplo, en una etapa difícil actualmente y que tengan una respuesta diferente. Por ejemplo, si tuvimos un estrés en nuestro ciclo vital de infancia o de niñez, ¿ya? Por ejemplo, un evento como la pérdida de uno de nuestros seres queridos, una separación, por ejemplo, va a ser un estrés temprano, ¿ya? Esa persona que de niño tuvo esa experiencia va a reaccionar al estrés de una forma distinta a alguien que no tuvo esa experiencia, ¿ya? Mm. El estrés también puede ser crónico, es decir, es más prolongado. Por ejemplo, una enfermedad, ¿ya? Puede generar una respuesta de estrés más larga en el tiempo, una situación de cesantía, eh, un contexto familiar de estrés permanente, ¿ya? Eso también puede hacer, generar una respuesta más crónica, ¿ya? Y eh, una forma aguda de estrés puede ocurrir en distintos momentos de la vida. Puede ser en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, en la vejez, en la adultez, ¿ya? Son esos eventos que nos generan un cambio total
¿ya? Y que de alguna u otra forma vemos que afectan nuestra salud mental y nuestra salud física, ¿ya? Entonces, en el fondo, tener hacer hincapié en que hay harto de la historia detrás, y que en el fondo no todos vamos a tener las mismas respuestas frente al mismo evento. En una misma familia, no todos los hijos van a reaccionar igual, no todos los hermanos van a reaccionar igual, ¿ya? Eso también hay que tenerlo bien claro. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, entonces volviendo al tema de la emoción, como dijimos antes, dijimos que la emoción era una luz de alerta, ¿ya? Que en el fondo nos da cuenta de una pérdida en nuestro equilibrio, ¿ya? Y nuestro equilibrio adaptativo. Entonces, en el fondo, ¿para qué nos sirve la emoción? Para traernos de vuelta al presente, ¿ya? Nos conecta con ciertas preguntas que son fundamentales, ¿ya? Y nos ayudan a distinguirlas y nos preparan para actuar en el mundo inmediato. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí la emoción de la tristeza. Tenemos estas 6 emociones que son básicas, que son innatas, y que en el fondo todos nacemos con ella y las vamos desarrollando a medida que vamos creciendo, ¿ya? La tristeza, el miedo, la rabia, la ternura y el erotismo. Fíjense que es una emoción, ¿ya? Las emociones, en el fondo, en el caso de la tristeza, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para darnos cuenta de lo perdido, ¿ya? La emoción de la tristeza en equilibrio nos permite valorar. En exceso, la tristeza nos lleva a un estado de melancolía, y en déficit nos lleva a un estado de indolencia. Entonces, por ejemplo, si me siento triste, ¿ya? Me puedo preguntar, ¿qué valoro? ¿O qué echo de menos hoy en los familiares, por ejemplo, que no he podido visitar hace algún tiempo? ¿Ya? ¿Qué perdí en este tiempo, por ejemplo, de mis clientes, si he tenido mi negocio con puertas cerradas? ¿Ya? La emoción de la tristeza, en el fondo, nos sirve para valorar, ¿ya? Aquello que hemos perdido, ¿ya? La Ujú. emoción de la rabia, ¿ya? Perdón, del miedo, nos da cuenta de lo amenazado, ¿ya? De una pérdida futura. Esta es una emoción con la que hemos interactuado muchísimo en el último tiempo a propósito de este virus, ¿cierto? Que es desconocido, que era desconocido y que todavía no encontramos una vacuna. Entonces la emoción del miedo es algo que está presente, ¿ya? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es poder perder nuestra salud, ¿cierto? Entonces, esta emoción en equilibrio nos permite ser prudentes. ¿Mm? Si tenemos exceso de miedo, podemos entrar en pánico. También el exceso de miedo puede generar cobardía. Y en déficit el miedo puede dar cuenta de ser imprudentes o temerarios. ¿Ya? La rabia es otra emoción que da cuenta del daño o de la injusticia. ¿Ya? La rabia en equilibrio nos permite defender. ¿Ya? Cuando una madre defiende a un hijo, está activando su emoción de la rabia, por ejemplo. El exceso de rabia nos puede generar ira o hacernos ser personas más agresivas, ¿ya? Y el déficit de rabia nos genera impotencia y desesperanza. La emoción de la alegría, ¿ya? Nos puede generar completitud y ganancia. Nos permite en equilibrio celebrar, hacer reconocimientos, descansar, tener presente la abundancia. En exceso la alegría nos puede llevar a una situación de euforia o de derroche, y de déficit a sentirnos insuficientes, a la ingratitud o a la sensación de escasez, ¿ya? Entonces, por ejemplo, frente a la misma pregunta que me hice antes, ¿cierto? Porque no he podido en el fondo atender a mis clientes o porque no he podido en el fondo visitar a mis parientes, también me puedo, conectando con esta emoción, con la de la alegría, me podría hacer la pregunta, por ejemplo, ¿qué nuevas ideas de negocio me han surgido en este tiempo en la casa? A propósito que no he podido en el fondo atender a mis clientes, ¿ya? ¿Estoy desarrollando algún nuevo hobby que he descubierto? Varios hemos descubierto cosas que no sabíamos de que nos podrían gustar en este tiempo, ¿ya?
Hay varios que han empezado a hacer pancito, que han Mm. empezado a tejer, que han empezado a maestrear más, a descubrir otras habilidades. Entonces, si se fijan ahí, está esa emoción actuando, ¿ya? Cuando yo me permito ir descubriendo, innovando, ¿ya? Tenemos la emoción de la ternura, que da cuenta de lo que merece ser cuidado, ¿ya? Es decir, del cuidado y del autocuidado. Cuando nosotros hablamos de autocuidado, estamos activando la emoción de la ternura, ¿ya? En equilibrio tiene que ver con cuidar. El exceso de ternura nos puede llevar a esa situación sufrida de sacrificio o de sobreprotección. En déficit nos lleva a una situación de abandono, de negligencia. Y por último, la emoción del erotismo nos da cuenta de lo que está vivo, ¿ya? En equilibrio nos permite conectar con el goce, con el disfrute. En exceso nos puede llevar a una situación de hedonismo o de adicciones. Y en déficit a sentirnos sin energía, desvitalizados y con incapacidad de sentir placer, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, las emociones tienen un para qué, ¿ya? Y nosotros culturalmente, en nuestra cultura occidental, muchas veces le ponemos un adjetivo calificativo, ¿no? Hay emociones buenas, hay emociones malas. La verdad que no existen emociones ni buenas ni malas, ¿ya? Las Ujú. emociones sirven para algo, tienen un propósito, ¿ya? Eh, y las aprendemos a medida que las vivenciamos, por inmersión, porque nos sumergimos en la emoción, ¿ya? En un mar emocional. Y aprendemos a habitarlas, a reconocerlas, a distinguirlas, a valorarlas, entender para qué sirven, ¿ya? A qué me predisponen y qué necesito aprender de estas emociones. Entonces, por ejemplo, si me doy cuenta que cada vez que tengo una interacción con Juan, ya en el último tiempo, porque estaba un poco más irritable y me dice cosas que me cargan, ya, mi tendencia es a ponerme iracunda y agresiva, porque siento que Juan en el fondo me genera una rabia excesiva. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podría aprender, cierto? Porque me genera rabia, acuérdense que la rabia en equilibrio me llevaba a Ujú. defender. ¿Cómo podría aprender a defender mi argumento cuando enfrento a Juan sin ponerme agresiva? ¿Cómo podría yo aprender a generar ese músculo, por ejemplo? ¿Ya? Con argumentos contundentes, sin enganchar en el fondo. ¿Ya? Entonces, para esto hay un secreto, que es la pausa. Y eso nos sirve para todas las emociones, ¿ya? Respirar profundo y aplicar la pausa, que puede durar 7 segundos, 7 minutos, 7 horas, un día, 2 días, 3 días. Y si es mucha, mucha la rabia que tengo con Juan, voy a esperar más tiempo. Porque probablemente cuando ya pase el tiempo ya no va a tener asunto esa rabia tan grande que teníamos. Entonces, esa es la idea, que nos demos cuenta de que las emociones no son ni buenas ni malas, tienen un propósito, ¿ya? Y que es importante, como estrategia siempre, aplicar la pausa. Y de ahí hay ejercicios que nos sirven para eso, hay ejercicios de respiración, hay ejercicios de meditación, hay muchas personas, por ejemplo, que hoy día tienen la meditación y los ejercicios de respiración más a la mano, porque las han ido aplicando, comienzan el día con eso es súper Ujú. positivo. Hoy día tenemos un montón de información en YouTube, en Spotify, en las redes sociales, donde podemos conectar a costo cero en el fondo y podemos hacer y traer estos ejercicios para poder canalizar en equilibrio nuestras emociones. ¿Ya? Entonces pasemos a la siguiente, por favor. Sí, quería acotar que muy, muy bonita esta reflexión que acabas de hacer de no catalogar a emociones malas ni buenas. Creo que precisamente hoy tal vez nos dejemos llevar más por estas emociones que nos causan más incomodidad. Voy a decir incomodidad, no buena ni mala, sino incomodidad, Ujú. como la tristeza, el miedo, porque en el fondo hemos aprendido, yo creo que culturalmente, como a darles una connotación de negatividad, cuando en realidad, claro, cuando conocemos esta perspectiva nos damos cuenta que realmente quieren darnos un mensaje, esas emociones, y que es súper valorable si es que empezamos a hacer esa pausa y empezar a ver desde esta perspectiva nos está pasando, como que veo muy bonita esta información. Ujú. Así que continuemos. Qué bueno que les sirva.
Bien, entonces ahora vamos a ocupar de nuevo nuestro papel y lápiz. Y les voy a pedir que puedan, tampoco les voy a preguntar uno por uno, ¿ah? Así que pongan ahí lo que realmente sienten. Solo ustedes lo van a ver. Ya vamos a hacer este ejercicio para que identifiquemos qué emociones estamos teniendo frente a cierto estrés que nos gatillan otros o alguna situación en particular, ¿ya? Entonces, dice así, actualmente me preocupa o me estresa cuando, entonces ahí voy a poner el nombre de la persona o el nombre del negocio, si hay una situación con mi negocio que me está estresando, ¿ya? Y la acción que esa persona genera que me genera estrés. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, yo podría poner, actualmente me preocupa, me estresa cuando Juan me recrimina, cuando Juan me reprocha. Siguiendo con el mismo ejemplo, vamos a poner me hace sentir, y ahí vamos a poner la emoción hacia la persona o el negocio. Me hace sentir rabia hacia Juan. Entonces yo, mi conducta o reacción, me da mucha cólera, me da mucha rabia hacia Juan, ¿ya? O hacia el negocio, y en el fondo mi conducta es recriminarlo aún más. ¿Mm? Entonces la idea es que puedan distinguir cuál es la situación que hoy día los estresa y que puedan ver las acciones que generan ustedes y las emociones que generan ustedes. Bien, vamos a mirar esta situación que acabamos de poner desde tres perspectivas, ¿ya? Que tienen que ver con los ladrones de energía, que hoy día tenemos una coach chilena que habla de ello, se llama Paula Ibáñez, la pueden seguir en su Instagram, Paula Ibáñez Coach, ella ha escrito sobre esto, y que son los los ladrones de energía que tienen que ver con tres lentes, ¿ya? Con tres miradas. Entonces yo los voy a invitar a que esta situación que ustedes escribieron ahí, puedan mirarla con estos tres dioptrías, ¿ya? Entonces si miramos la situación que acabamos de anotar, con el primer lente, el lente inverso, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos respirar profundo, ¿cierto? Y poner nuevamente la situación que nos genera cierto estrés con esa persona. Si puedes, Verónica, ticlear una vez, ¿ya? ¿Qué diría la otra persona en este conflicto? ¿Ya? ¿Qué nos diría esa otra persona en el conflicto que tenemos con él o ella? ¿Y de qué manera lo que nos diría podría ser cierto? Esa es la primera pregunta que nos podríamos hacer hoy día. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Si puedes darle clic. Porque siempre en una situación el otro tiene algún porcentaje de razón, por alguna razón deberá tener, o voy a tener yo solamente el 100% de verdad. Entonces, si nos abrimos a esa mirada, ¿ya? Podemos ampliar la forma de ver las cosas y sentirnos mejor, ¿ya? Ese es el regalo que nos da este lente, ¿ya? Ver en el otro la posibilidad de verdad que pueda tener, ¿ya? Entonces, por eso que la pausa es tan importante, porque si yo no aplico la pausa, ¿qué posibilidad voy a tener de ponerme el lente inverso? ¿Ya? Esperemos un rato que pase esa rabia con Juan, ¿ya? Vamos a la segunda lámina. Tenemos otro lente que tiene que ver con la mirada de larga vista, ¿ya? Y ahí me imagino que se imaginan ustedes también de qué se trata. Es decir, mirar esto en perspectiva y en el tiempo. Si ticleas una vez, por favor, eso. ¿Cómo es probable que veamos esta situación en 6 meses más? Capaz que en 6 meses más, y eso es lo que todos esperamos, que ya no estemos en esta situación de estar en la casa, ¿cierto? A lo mejor ya va a ser distinto. Y en el fondo hacernos la pregunta, ¿qué me afecta más?
si en el fondo es el desafío propio de esta situación con Juan, o realmente cómo reacciono con Juan. ¿Ya? Esa es la mirada que nos da el larga vista. ¿Ya? En el fondo también es tomar un poquito de responsabilidad, ¿cierto? Por lo que está pasando, porque en el fondo es tanto lo que pasa con Juan o cómo yo reacciono. ¿Mm? Y por último, vamos a mirar, vamos a tomar la otra mirada del otro lente que tiene que ver con un zoom, con una lupita, ¿cierto? Que tiene que ver con, sea cual sea el resultado, cómo puedo aprender y cómo puedo crecer con esta situación. ¿Qué me está enseñando Juan? Juan a lo mejor es un mensajero nomás. A lo mejor Juan es un maestrito, un maestro, ¿cierto? Un teacher que viene a enseñarme algo, ¿ya? Entonces, aquí es súper importante tener presente que cuando nos sentimos con más energía, ¿ya? Y cuando estamos con pensamientos positivos, muchas veces el pensamiento positivo no va a ser inmediato, ¿ya? Tengo que aplicar esa pausa, tengo que respirar. Y cada uno de nosotros tiene cierta cantidad de energía, ¿ya? Es como la benzina que le echamos al estanque del auto, o al estanque de la moto, los que usan moto. Entonces, no nos comparemos con nadie, trabajemos en nuestra propia cuota de energía, ¿ya? Y enfoquémonos en potenciar las habilidades para lo que somos buenos. Todos tenemos dones, todos tenemos algo bueno que entregar, ¿ya? Esa es la mirada que nos ofrece estos tres lentes, ¿ya? Entonces, siguiendo con el ritmo del estrés, ¿cierto? Vamos a ver que tiene distintas curvas el estrés, ¿ya? Y que tiene distintas etapas y que nuestra reacción a las distintas etapas obviamente es diferente, ¿ya? Cuando nuestro estrés está en una fase de inactividad, ¿ya? O está en niveles bajos, ¿ya? También es perjudicial, no solamente cuando el estrés está en un nivel alto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, donde está la fase en verde, tenemos el típico ejemplo del estudiante que no se preparó para el examen. Confiado, ¿cierto? No, si yo me lo sé todo, si yo me va a ir súper bien, no estudié nada, o en el fondo, como se dice vulgarmente, calenté el examen un par de horas antes, y en realidad mi performance va a ser bastante pobre, porque no me preparé, ¿ya? Entonces, muchas veces el estrés en esa fase, ¿cierto? Eh, con la baja, ¿ya? Tenemos un nivel de estrés que es el estrés que podríamos decir moderado o óptimo, ¿ya? Que nos puede producir cierta fatiga, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque hay un cambio. Entonces, en el fondo, el estrés nos da cuenta de una forma de adaptarnos al entorno, de generar cierta adaptación. Entonces, en ocasiones, ya cuando estamos en un estrés óptimo, ya, o estamos en el pic de la curva que vemos acá arriba, ¿cierto? Puede ser una excelente oportunidad, ¿cierto? Para que nosotros podamos poner en marcha nuevos recursos personales, habilidades que no sabíamos que teníamos, ¿ya? O traer conocimientos o experiencias que aprendimos antes y que en el fondo un poquito nos habíamos olvidado que existían, ¿ya? Entonces, muchas veces el estrés es positivo para fortalecer la autoestima, ¿ya? E incrementar las posibilidades de éxito en ocasiones futuras, ¿ya? Por ahí vi una pregunta del flow, voy a aprovechar el tiro de contestarla. Normalmente el flow estaría en el pic del estrés. ¿Y por qué? Porque el flow tiene que ver con una sensación a nivel psicológica, ¿cierto? Que nos produce emociones placenteras, que nosotros catalogamos como placenteras. Por eso que el flow, cuando comienza y es descrito en el fondo desde la psicología, comienza, ¿cierto?, con deportes que están asociados a subidas de roca, donde en el fondo sentimos ese placer por avanzar y de alguna u otra forma tenemos un nivel de estrés, pero es un estrés óptimo, ¿ya?
Cuando nosotros seguimos avanzando en un estrés excesivo, ¿ya? Las emociones se van intensificando cada vez más, ¿ya? Porque las situaciones que nos generan estrés pueden ser aún más prolongadas en el tiempo. Entonces, en la medida en que las situaciones estresantes se van prolongando más en el tiempo, vamos generando un estrés excesivo y podemos llegar a un estrés tóxico, ¿ya? Cuando nos damos cuenta que estamos en esas partes de la curva, cuando sentimos irritabilidad, cuando en el fondo nos damos cuenta que necesitamos mayor soporte emocional, ¿cierto? Cuando en el fondo estos niveles de ansiedad, de angustia y de quiebre pueden generar ciertos trastornos depresivos, trastornos de angustia. Entonces, en el fondo aquí, cuando ya estamos en la segunda parte de la curva, es cuando es importante que comencemos a generar estrategias para poder vencer ese nivel de estrés, ¿ya? Y aquí es importante algo que sabemos, pero que a veces no lo activamos y tiene que ver con que no estamos solos, ¿ya? Con que muchas veces tenemos un estigma en relación a los temas de salud mental, que creemos que no, si en realidad estoy estresado nomás, y en realidad lo que tengo, porque ya he sentido varias veces sensaciones físicas que tienen que ver con pánico, por ejemplo, y le bajo el perfil. Es importante que la salud mental la tomemos en serio, y ahí también hemos cometido como sociedad un error, porque no la tomamos en serio muchas veces y no consultamos, ¿ya? A veces, y para poder volver la curva hacia atrás, si es que estoy en el punto de estrés tóxico, es importante buscar ese apoyo de salud mental en algún especialista, psicólogo, psiquiatra, que me ayude y que me apoye en poder aprender formas de mejorar y de poder generar cambios para poder enfrentar el estrés, ¿ya? Bien, pasemos a la siguiente entonces. Entonces, ¿qué podemos esperar como respuesta al estrés? Dijimos que eran distintas y que habían distintos factores, ¿cierto? Este brote que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Es natural que nos genere estrés, que nos genere agotamiento, que nos genere incertidumbre, que haya conflicto, que haya dificultad, ¿cierto? En el fondo con la familia, ¿ya? Y con la gente cercana. Somos todos distintos, vamos a reaccionar diferente. El miedo y la ansiedad, ¿cierto? Pueden generarnos, puede hacernos sentir abrumados y causar emociones en adultos y en niños. Y ojo, que tal como dije hace un rato, dependiendo del ciclo vital en el que estemos, no vamos a reaccionar igual. O sea, vamos a ver que los niños reaccionan de manera más intensa al estrés, por ejemplo, que las personas adultas, ¿ya? Entonces hay que reconocer eso también, ¿ya? El estrés ocasiona, ¿cierto? Las respuestas de la situación actual en la que estamos genera perjuicios económicos, cambios en nuestra forma de trabajar, ¿cierto? Ya lo hemos estado viviendo como sociedad global, lo vemos todos los días en las noticias, ¿ya? Entonces lo que veníamos diciendo hace un rato, ¿quiénes responden con más fuerza, ¿cierto? Al estrés son las personas mayores. Pasemos a la siguiente, por favor. Y personas que tienen enfermedades crónicas, ¿cierto? Este miedo al contagio está en la atmósfera, los niños, los adolescentes, ¿cierto? Y en el caso de los niños, es muy importante lo que nosotros hacemos como adultos, porque está mediado por nosotros los adultos. Entonces, si yo como adulto me preocupo de mi bienestar, voy a ayudar a mis niños a vivir esta etapa de una mejor manera. Es súper importante aquí que pongamos ojo en nosotros mismos como adultos, ¿ya? Eh, entonces, la gama de problemas puede ser bien amplia y diversa, ¿ya? Y tenemos que estar atentos, pues afectan distintas formas a las personas. Obviamente, los médicos, el personal de salud también, y otros proveedores también se ven bastante afectados y estresados porque han sido los primeros en enfermar. Los que hemos tenido familiares que han estado graves en COVID, también la familia se resiente y vive, ¿cierto?, ese estrés por el miedo, como hablábamos hace un rato, a una posible pérdida. ¿Ya? Las personas que tienen problemas de salud mental, ¿ya? Incluidas las personas que tienen problemas con el uso de sustancias, también responden con más fuerza a una crisis, ¿ya? Pasemos a la siguiente.
Entonces lo que podemos esperar como estrés en esta situación en la que estamos es miedo y preocupación por la salud y la de nuestros seres queridos, cambios en nuestros patrones de sueño, cambios en la alimentación, por lo cual si ese punto le salió alto en la autopercepción, es esperable, dificultad para dormir, dificultad para concentrarnos, que se nos olviden las cosas, también es natural. Empeoramiento, obviamente, de los problemas de salud crónicos y aumento en el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, como dice ahí. ¿Ya? Eh, y en el caso de las personas que están en una condición de salud mental, por ejemplo, de trastorno depresivo, ansioso, ¿cierto? Es esperable también que se acentúen los síntomas. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, es recomendable contactarse, apoyarse en profesionales tratantes, ¿ya? Para el seguimiento y alternativas más específicas y personalizadas para cada persona. Pasemos a la siguiente. ¿Qué tips? ¿Qué tips podemos encontrar para nuestro bienestar psicológico en esta época? ¿Ya? Yo estoy segura que aquí varios de ustedes ya han implementado varios. ¿Ya? Vemos que en todas partes nos hablan de esto y es importante que estemos siempre a hacerlo. El primero tiene que ver con mantenerme virtualmente conectado, ¿ya? A través del computador, como lo estamos haciendo hoy día, ¿cierto? A través de una plataforma. Nosotros somos seres sociales, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos contactarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestra jefatura, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras comunidades. Necesitamos de las demás personas, ¿ya? Eh, Nuestra experiencia como seres humanos gana estabilidad en el contacto con otros, en la relación con otros. Por lo tanto, conversar de los conflictos, ¿ya? Y la incertidumbre nos va a aliviar. Es importante que hablemos de estas cosas, ¿ya? En lo posible, el tema de la conexión, también a veces nos podemos ir para el otro lado, sobre todo los que estamos, las personas que están con teletrabajo, ¿cierto? El teletrabajo, en lo Ujú. posible, respetar las jornadas. Muchas veces es difícil. Hoy día yo he escuchado personas que dicen que trabajan más horas de cuando iban en la oficina, ahí iban a la oficina, y sí es cierto. Entonces ahí también, si tenemos un equipo, es importante tratar de respetar en lo posible las jornadas, ¿ya? Como segundo punto, la exposición a noticias e información. Hay que ser cuidadoso con las redes y las fuentes de información que en el fondo ocupo, ser selectivo, ¿ya? Con estas fuentes. No saturarnos de información, hay muchísima información dando vuelta, dejar ciertos espacios, si es que en el fondo me gusta ver noticias todos los días, bueno, deja un horario, deja un espacio acotado, no estés todo el tiempo viendo noticias, porque son la principal plataforma para generar angustia e incertidumbre. Entonces, Yo, ojo con eso también, ¿ya? yo creo que igual acá el tema de las redes sociales también, como estamos también como pasando por un periodo como de sobreproductividad, también hay muchas personas como que están incitando a hacer muchos cursos, muchas capacitaciones, y he escuchado también de cercanos que muchas veces están estresados por esos mismos, y creo que también hay como reducir también el consumo de redes sociales, creo que eso también es importante. O sea, en la medida en que sea positivo para nosotros y no Claro. afecte nuestro autocuidado, está perfecto. O sea, podemos ver si hay cursos gratuitos, por ejemplo, como este mismo, que nos permita tener más información, que nos permita Ujú. conocernos un poco más. Creo que eso puede ser súper positivo, pero todo en su medida, digamos. O sea, en el fondo también nosotros ahí poner un filtro, ¿ya? El tercer punto tiene que ver con hogar caótico y mente caótica, ¿ya? eh, en el fondo, mucho desorden en el entorno va a generar un efecto en nuestro estado de ánimo, ¿ya? Solamente el acto de ordenar tiene un efecto positivo en las personas que lo realizan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las personas que están con teletrabajo y que trabajan desde su dormitorio, si no tienen otra posibilidad que no sea ahí, bueno, ok. Si puedes no trabajar en tu dormitorio, trata de que sea un espacio distinto, ¿ya? Eh, Pon barreras desde el punto de vista físico, por ejemplo, si estás en una reunión o si vas a tener una reunión, un letrerito afuera, un post-it, lo que sea, para que no te interrumpan. Eh, También barreras físicas, ¿ya? A lo mejor no tengo una puerta, pero puedo poner unas sillas o puedo poner un límite, ¿cierto? Para que los demás sepan que este es un espacio que es mi espacio de trabajo.
¿ya? Y también barreras emocionales, como hemos estado hablando durante todo este rato, ¿ya? Aquí es importante poner ojo en las rutinas, que después vamos a hablar un poquito más de las rutinas, ¿ya? Pero en el fondo las rutinas, ¿para qué nos sirven? Para estabilizarnos anímicamente y emocionalmente, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando yo establezco rutinas, puedo generar hábitos emocionales, ¿ya? Y bajar ciertas emociones que a lo mejor tengo en desequilibrio, ¿ya? Como cuarto punto, buscar nuevos pasatiempos, generar nuevas actividades, ¿ya? Eh, Cuando hago la rutina, puedo tener pequeños breaks, ¿ya? Y buscar y encontrar situaciones que me hagan sentir bien, que me permitan generar algo placer, ¿ya? Aprender algo nuevo, ¿ya? Puede ser hacer ejercicio, puede tener que ver con meditar, aprender ejercicios de respiración. La musicoterapia es súper positiva, los aromas, la aromaterapia, conectar con eso también es súper positivo. El tema del buen humor, hoy día hay hartos personas que se dedican al stand-up, reírnos nos hace súper bien, ¿ya? Eh, y aquí también, por ejemplo, incluye otro punto que no necesariamente es un pasatiempo, pero a veces nos gusta hablar, perdón, nos cuesta hablar. Entonces, si nos cuesta hablar, eh, podríamos, en el fondo, en vez de hablar, podríamos dibujar lo que sentimos, pintar, podríamos usar plasticina, ¿ya? A veces eso también, el hecho de dibujar nuestras emociones, de rayar, de pintar, de dibujar, nos permite liberar, ¿ya? Y cuando hablamos de mantener rutinas, nos referimos a mantener una estructura y gestión del tiempo. En el fondo, ¿qué ayudas pedimos? ¿Cómo pedimos las ayudas cuando las necesitamos? Dentro de la rutina, ¿cierto? Que voy a generar un horario para tal cosa, se recomienda generar ciertos descansos. Eh, Nunca, sabemos que muchas veces no podemos estar interrumpiendo nuestra actividad cada 20 minutos, cada 30 minutos, pero sí, por ejemplo, no estar más de 2 horas sentados frente al computador, ¿ya? Podemos tomar unos breaks de 20 minutos, donde podemos venir a hacernos un café, venir a picotear unas galletitas, hacer algún ejercicio o algún juego con nuestros hijos. Podemos generar todas esas actividades en esos mini breaks, donde podemos tomar esos mini breaks todos juntos, por ejemplo. ¿Ya? Generar estos descansos intermitentes en el fondo, ¿ya? También podemos quebrar la rutina de la semana generando algo especial, por ejemplo, 2 veces a la semana un picoteo, un juego familiar, una actividad de bailar, podemos hacer algo que nos haga romper la rutina semanal como familia. Eso también se puede instalar en ese punto, ¿ya? Y acá, pasando a la siguiente lámina, algo importante como habilidad, ¿ya? Que es importante que las empecemos a cultivar y que de alguna u otra forma lo que hemos estado viviendo en estos últimos 4, ya casi 5 meses, ¿cierto? Tiene que ver con qué habilidades es importante que empecemos a desarrollar cada vez más. La tolerancia, el autocontrol y la flexibilidad, ¿ya? Tolerancia para que estemos en una relación, ¿cierto? Como dice ahí, armoniosa y colaborativa en la solución de amenazas que nos circundan. Eso es bien importante porque en el fondo nosotros en nuestro modelo cultural hemos estado en una situación, en el fondo hemos aprendido en una sociedad individualista. Y la verdad es que eso no nos sirve para nada y no hemos dado cuenta que hoy día no nos ha servido para nada porque eso mismo ha permitido que el brote siga, ¿cierto? Entonces, en el fondo es poder desarrollar una cultura de comunidad, ¿ya? El distanciamiento social no es solamente por mí, también es por otras personas que puedan tener mayor probabilidad de enfermar, ¿ya? El autocontrol, para mantener nuestras emociones y frustraciones fuera de expresión tóxica, ¿ya? Conduciendo de manera estratégica y con sentido social nuestro malestar. Ser más flexibles, ¿cierto? Adaptar nuestro comportamiento a las cambiantes e inesperadas contingencias. La creatividad, una vez más, será la fuente del crecimiento y la superación. Tenemos creencias que muchas veces son creencias que nos limitan, ¿ya? Eh, entonces, todos estos cambios son cambios que nos afectan a todos
y que nos llaman a ser más flexibles y a ser más creativos con nuestro día a día, con nuestro entorno, con nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, pasando a la siguiente lámina, vamos a hablar sobre el bienestar psicológico más allá de la pandemia. Aquí tenemos 4 puntos que en el fondo tienen que ver con, tal como veíamos recién, habilidades que es importante cultivar, pero también aspectos que Richard Davidson, que es un profesor de psicología y un psiquiatra de la Universidad de Wisconsin-Madison, lleva hace mucho tiempo trabajando con las emociones, y él estudió con monjes budistas sobre el efecto de la meditación en el cerebro. ¿Ya? Entonces, en el fondo, él dice que la base de un cerebro saludable, que en la base de un cerebro saludable está la bondad. Y en el fondo nos enseña que el cerebro, nuestro cerebro, tiene la posibilidad de generar cierta plasticidad y que podemos aprender la felicidad y la compasión, así como entrenamos para jugar tenis, o como podemos aprender también a tocar un instrumento. Entonces, ¿qué nos dice Richard Davidson? Nos dice la importancia de la conexión interpersonal, ¿ya? Nos habla de que seamos parte de una relación armónica entre unos y otros. Nos habla de este mundo individualista que no promueve el bienestar psicológico, ¿ya? En el fondo, asegurémonos de generar conexión y participación con otras personas. Ojalá hubiesen muchos más webinars como este, donde podamos interactuar, compartir y hablar de estas cosas, ¿ya? Como segundo punto, nos habla del aquí y el ahora, ¿ya? Nos dice que cultivemos actividades positivas, que nos generen experiencias positivas, de placer, ¿cierto? Tener un hobby, ¿ya? En el día a día. Dice que los grandes personajes de la historia tienen grandes pasatiempos. ¿Y por qué? Porque nuestra mente, para eliminar el estrés, no necesita desactivarse, sino que descansa estando activa en otras actividades y que nos generen, que nos resulten positivas, que nos generen placer. Entonces, es súper positivo, en el fondo, estos tiempos, entre comillas, de ocio, ¿ya? En que no estamos trabajando y que a lo mejor estamos cocinando un quequito, o que estamos tejiendo, o que estamos maestreando, ¿ya? No tenemos por qué sentirnos culpables por eso. Como Claro, como tercer que punto nos finalmente habla es de un ganancia. propósito. ¿Cómo? Sí, como que finalmente es ganancia siempre darse un tiempo, como que el ocio al final es tiempo ganado para hacer otras cosas. Exacto. Tenía acá una pregunta, Nisa, con el primer punto, cuando hablamos de la conexión interpersonal. em, sí es súper importante, como comentabas, estar conectados, pero ¿qué pasa cuando uno siente que está como con emociones tóxicas? ¿Cómo se pueden Ujú. poner esas barreras? Ya sea con la familia, sea con el equipo de trabajo, o hasta para enfrentar el mismo negocio, que de repente no estamos en la mejor época o pasando en la mejor temporada. ¿Cómo puedo poner esas barreras? ¿Cómo puedo drenar de ahí de alguna forma? ¿Cómo se puede En el gestionar? fondo, es importante en ese sentido el autoconocimiento. Si yo me estoy, en el fondo es el autoconocimiento y la conciencia de lo que está pasando. Si yo me conozco y si estoy consciente de cómo estoy reaccionando, es lo que hablamos hace un rato atrás, respirar y aplicar la Ujú. pausa. Porque sobre la emoción en desequilibrio, lo más probable es que mi reacción y la respuesta que obtenga no sea algo positivo. Entonces, como tip sí o sí, tiene que ver con qué hago yo para generar más autoconocimiento, y por otra parte, cuánta pausa aplico, porque eso también es importante. Muchas veces necesito alejarme de la situación y que pasen los días para poder mirar más en perspectiva. Por ejemplo, si tengo demasiada rabia, o si estoy en una emoción, una situación ansiosa con mucho miedo, por ejemplo, ¿ya? Frente a alguna situación en particular. No sé si respondo la pregunta. Sí, me queda como Perfecto, el tip ahí es la pausa. Me quedo con la pausa. perfecto, súper. Y el Ujú. autoconocimiento, Y el autoconocimiento. que vamos a hablar de ese ahora. El propósito.
Entonces estábamos hablando de que para el bienestar psicológico, ¿cierto? Más allá de la pandemia es que tengamos un propósito, un sentido en lo que hacemos, un para qué, un valor, ¿ya? Que me permita proyectarme con sentido en esa acción. Quienes tienen más propósitos en su vida logran más beneficios en su salud y viven más años. Si queremos vivir más años, pongámosle propósito a las cosas que hacemos. La autoconciencia y el autoconocimiento, en el fondo generar espacios informales para generar autoconocimiento y autoconciencia. Por ejemplo, el deporte es excelente para eso. La meditación, los ejercicios de respiración. No necesitamos hacer grandes yogis para hacer estas cosas, o sea, de verdad que no. Y la información está, hoy día tenemos más información que nunca. Y también podemos generar espacios formales, por ejemplo, acudir a un profesional de salud mental, ¿por qué no? Tenemos mucho estigma con eso, ¿ya? Ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra si lo necesitamos, es parte de, ¿ya? Así como el COVID necesita ser tratado, un estado de ánimo depresivo, una depresión, necesita ser tratada. Y eso es importante que lo tengamos claro y que seamos más conscientes de ello. Ok, pasemos a la siguiente. Entonces, ¿cómo relacionamos lo anterior, todo lo que hemos hablado, con la creatividad y reinventarse? Hay una diferencia grande en cuando nos llega una crisis a cuando enfrentamos una crisis. ¿Ya? Cuando nos llega una crisis, la percibimos como una amenaza, nos genera un estrés que muchas veces percibimos como un malestar, tenemos temor al riesgo y con ese escenario es difícil que nos podamos reinventar. Pasemos a la siguiente. Si nosotros enfrentamos una crisis, igual nos vamos a estresar. ¿Ya? Eso acuérdense que puede ser una energía motivante, ¿ya? Un estrés moderado. Puede activar mi creatividad potencial, todos tenemos actividad potencial. Nos puede ayudar a innovar, a inventar cosas nuevas, a darnos cuenta de que somos buenos también para otras cosas, a dar a luz algo nuevo y a conectar con la emoción que genera abundancia, que tiene que ver con la alegría, ¿ya? Entonces, es importante hacer esa distinción. ¿Qué tips podemos tener para reinventarnos? Hermina Ibarra es una profesora de comportamiento organizacional que ha trabajado en distintas escuelas de negocio y que también fue una de las personas que escribía constantemente en Harvard Business Review. Ella nos regala 5 tips para reinventarnos y nos dice que trabajemos desde diferentes yoes, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que cuando el cambio, ¿cierto?, nos da un giro inesperado es porque hay un sentido detrás. Entonces, que miremos distintos futuros, que barajemos distintas opciones. Se llama Herminia Ibarra. Que no nos apeguemos a una idea. Que aprendamos de la experiencia. El cambio no es lineal. Exploremos. Todo vale, ¿ya? Es como un viaje que muchas veces es necesario que sea desordenado. El aprendizaje también es así. El aprendizaje no es como una línea, ¿ya? Muchas personas han trabajado en un sector o profesión concreta y hoy día están haciendo otra cosa, ¿ya? Démonos ese permiso, ¿ya? Hay una gama de posibles. En el fondo, eso es lo que les quiero compartir, ¿ya? Aprovechar el momento del cambio. ¿Qué significa eso? Lo que hablábamos hace un rato. El momento del cambio nos permite procesar emociones complejas. El cambio no es agradable, ¿ya? A nadie nos gusta que nos pongan cambios intempestivos, ¿se dice? Intempestivos. Todos generamos cierta resistencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos desanclados. Entonces, tenemos la opción de aguantar y dejar ir o aprovechar ese cambio, ¿ya? Que nos puede generar emociones complejas. Y en el caso del coronavirus, por ejemplo, esta etapa puede ser más prolongada, ¿ya? Entonces ese tiempo improductivo puede significar hacer un gran trabajo interior. Muchos de nosotros, al estar en nuestras casas, el regalo de este tiempo ha sido hacer trabajo interior, conocernos más con nuestras parejas, conocer mejor a nuestros hijos, compartir más, ir hacia adentro. Por ejemplo,
el tiempo improductivo, entre comillas, ¿ya? Que sería como el tiempo liminal, ¿ya? Nos permite reponer reservas de atención, ¿ya? Y motivación en nuestro cerebro, ¿ya? Mantener ciertos procesos cognitivos, nuestros recuerdos, integrar lo aprendido, planificar, ¿ya? A lo mejor yo ya tenía un conocimiento antes, de tiempo atrás, ¿ya? A lo mejor tengo otra profesión, otras cosas que hice antes. Bueno, a lo mejor hoy día es el momento de ponerlo en marcha de nuevo, imaginar un conjunto divergente de posibles futuros. Aceptemos ese proceso, exploremos tantos escenarios como podamos, ¿ya? Muchas veces no nos damos el momento de aprovechar el cambio y cerramos ciertas etapas de manera prematura. Hoy día, si esta etapa se prolonga, nos va a dar ese regalo también, ¿ya? Como tercer tip que nos regala Herminia Ibarra, tenemos poner en marcha nuevos proyectos. ¿Qué significa esto? Dedicar parte de nuestro tiempo libre para aprender nuevas habilidades. Hoy día hay, como decía la Verónica, capacitaciones, hay información que está a veces gratuita, cosas que podemos aprender, al margen del trabajo, incluso aunque tengamos hoy día un trabajo, ¿ya? Retomar algún proyecto pasado, participar en iniciativas solidarias, recuerden, somos seres sociales, es increíble el bien que nos hace participar en iniciativas donde nos sintamos útiles para otros, nos permite aprender sobre nosotros mismos. Entonces, lo importante en este punto de poner en marcha nuevos proyectos es hacer un trabajo nuevo y diferente con personas nuevas y diferentes, ¿ya? Ese espacio me va a dar la oportunidad de aprender sobre mí, sobre otras preferencias a lo mejor que tengo y otros contextos que también me puedan hacer sentir cómoda o cómodo, ¿ya? Reactivar las redes inactivas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Y ahí dice movilizar los lazos débiles y recurrir a los lazos inactivos. En el fondo, tiene que ver con contar con una red extensa de contactos. Hay un dicho por ahí que dice que es más valioso tener muchos amigos que plata, ¿ya? Entonces, contar con una red de contactos, ¿ya? Que me permita movilizar esos redes, ¿ya? ¿Qué son los lazos débiles? Son las personas con las que tenemos poco contacto, ¿ya? Los lazos débiles, si los movilizamos, nos pueden ayudar, ¿ya? ¿Y por qué nos pueden ayudar más los lazos débiles que los lazos fuertes como los amigos y los familiares? Muchos de ellos pueden pensar igual que nosotros, ¿ya? O tener conocimientos similares, entonces la posibilidad de ver algo distinto va a ser menos. Entonces, activar esos lazos débiles es poco probable tal vez que nos puedan aportar un punto de vista creativo en este momento. Y los lazos inactivos, ¿quiénes son? Con los que hemos tenido alguna relación cercana al menos hace 3 años o más, ¿ya? Hay estudios que dicen, que se han hecho, por ejemplo, con más de 200 ejecutivos que señalan que activar los lazos inactivos, ¿cierto? Nos ayudó a ciertos ejecutivos con sus consejos e indicaciones, y fueron mucho más útiles que las recibidas por los lazos fuertes. Entonces, ojo con los lazos inactivos, comencemos a activarlos y también activemos nuestros lazos débiles, ¿ya? Y el último tip, hablemos sobre aquello que queremos cambiar, a lo mejor esa nueva idea, ese nuevo negocio, esa nueva profesión o carrera que queremos desarrollar, ¿ya? No hay que hacerlo solo. Podemos combinar conversaciones con la gente más cercana, ¿ya? Como dice ahí, el simple hecho de contarlo en voz alta nos puede llenar de confianza y clarificar ciertas ideas. Nos pueden dar otras ideas, ir a cursos, conocer personas. Es súper positivo nutrirnos desde ahí también. Ahí tenemos 5 tips que nos pueden ayudar a reinventarnos y a fomentar nuestra creatividad en estos momentos en los que hemos estado en nuestras casas y donde de alguna u otra forma hemos sentido cambios en esta época. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos una actividad práctica
donde les voy a pedir que puedan en el fondo silenciar su celular o que puedan sentirse cómodos en el lugar donde están, donde no tengan interrupciones para que puedan sumergirse en la actividad. Les voy a pedir que nos pongan la música, por favor. Listo. Gracias. Y les voy a pedir que se sienten en su silla, apoyando la espalda en la parte trasera. Apoyan la espalda en la silla y trato de ponerme lo más cómodo posible sentado. Les voy a pedir que puedan cerrar sus ojos y que tomen aire por la nariz. Lo mantengan 5 segundos y lo boten por la boca. Mis manos sobre las rodillas. Tomo aire por la nariz. Mantengo 5 segundos y boto. Mis piernas están bien ancladas en el piso y no las cruzo. Tomo aire por la nariz. Mantengo 5 segundos y boto. Y mientras tomo aire y lo mantengo, voy a apretar mi puño derecho lo que más pueda. Y suelto. Ahora voy con mi puño izquierdo. Aprieto fuerte, fuerte. Y ahora voy con los dos puños. Sigo respirando. Aprieto lo más fuerte que pueda. Y suelto. Voy a llevar mis brazos hacia abajo durante 5 segundos. Lo más abajo que pueda. Y suelto. Voy a subir mis hombros como si quisiera tocarme las orejas con ellos. Y los llevo ahí durante 5 segundos. Y suelto. Voy a llevar la barbilla hacia el centro de mi pecho y me quedo ahí durante 5 segundos. Y suelto. Voy a girar mi cabeza hacia la derecha. Me quedo ahí durante 5 segundos. Y suelto. Seguir hacia la izquierda. Otros 5 segundos. Y suelto. Voy a levantar la cabeza y la voy a dejar caer. Ahora con mi boca voy a llevar la lengua contra el paladar y voy a presionar fuerte durante 5 segundos. Suelto. Voy a presionar la lengua contra los dientes y suelto. Voy a abrir la boca todo lo que pueda, sin forzarla, durante 5 segundos.
y suelto. Ahora voy a abrir mis ojos, intentando subir las cejas hacia el pelo. Me voy a quedar ahí 5 segundos y suelto. Con los ojos cerrados voy a fruncir mi ceño y me voy a quedar ahí durante 5 segundos y suelto. Ahora respira. Solo respira. Toma aire durante 6 o 7 segundos. Mientras lo vas haciendo, comprueba que todas tus partes están relajadas. Vamos a continuar con nuestro estómago. Lo vamos a apretar hacia adentro 5 segundos. Y suelto. Voy a ir con mi estómago nuevamente hacia afuera ahora durante 5 segundos y suelto. Sigo con las piernas. Voy a apretar los muslos y los glúteos sin cerrar las piernas durante 5 segundos y suelto. Ahora voy a estirar mis piernas y mis pies hacia abajo, como queriendo agarrar algo con los dedos. Durante 5 segundos. Con los dedos de los pies me refiero. Y suelto. Voy a estirar las piernas y los pies hacia arriba, hacia el techo, sin levantarlos. Por 5 segundos. Suelto. Voy a seguir respirando lentamente, tomando aire por la nariz, lo suelto por la boca. Y voy a empezar a estirarme, a desperezarme, a incorporarme lentamente, para ir abriendo mis ojos, moviendo mi cabeza, los dedos de mis manos y centrarme en el aquí y en el ahora. Bien, estamos ya de vuelta. Creo que sí. Veo varias caritas sonrientes por ahí. Muy, muy bueno. Qué bien. Espero que les haya ido bien con la meditación. Vamos a venir acá donde estamos. Bueno, ese es un ejercicio que podemos hacer siempre. Esta meditación la pueden encontrar, es la meditación de Jacobson. A mí me gusta mucho porque es una meditación que nos hace ejercicios de respiración, donde podemos calmar nuestro flujo y poner una pausa y oxigenarnos. La clave es que tengamos el aire por 5 segundos y vamos ejercitando distintas partes de los músculos de nuestro cuerpo. ¿Mm? Bien, aquí vamos a dejar un espacio para reflexiones, preguntas, si alguno de ustedes quisiera compartir algo. Ya aquí nos estamos acercando entonces al final. Perfecto. Voy entonces a dejar de compartir para volver al Zoom y se les va a activar a todos el micrófono por si alguno quiere participar. Tiene el permiso de deshabilitarlo y poder hacer alguna pregunta, dar alguna opinión, y bueno, y también para conocernos un poco. Ahí estamos pendientes en el chat.
Listo, ahí están todos, así que bueno, de nuevo, si quieren hacer alguna pregunta, añadir algo, este es el ¿Acá? momento. ¿Se puede por acá? Sí, sí. Hola Dani, hola Hola, Dani, la Caro. Caro. Qué rico verte por acá. Ay, qué lindo. Desde Rancagua les hablo. Bueno, primero que todo agradecerte, Dani, esta invitación y este espacio que nos diste, que aunque no nos hayamos dado cuenta, ya son las 9:21. Pasó volando el tiempo y eso quiere decir que estuvo súper productivo y enriquecedor. Y en lo personal, darte las gracias, pues nos conocemos, tú sabes mi situación personal. Aparte de la pandemia y todas estas incertidumbres que nos embargan, en mi caso personal estoy en una situación de estancamiento bien profundo desde el punto de vista laboral, porque he dejado de trabajar hace ya algunos años. Y los 5 tips para reinventarse me hacen harto sentido. Bastante lógico, pero es rico escucharlo y que alguien te los analice. De repente, en mi caso personal, me he sentido un poco bloqueada desde el punto de vista de hacia dónde ir y cómo avanzar. Y es la oportunidad, ¿no es cierto?, de reinventarse y de romper paradigmas también. Pues uno cree que se tiene que quedar con la posición que tiene, o en el lugar en donde está. Y yo creo que este es el minuto para todos, a pesar que estamos tocando fondo, de tomar esa posibilidad y de hacer un cambio de timón. Eso, y es lindo escucharlo de otras personas, sobre todo de ti, querida amiga. Así que nada, agradecer este espacio. Estoy súper contenta de verte también. Sí, Aunque yo sea por también. aquí. Sí. Gracias, Caro, por tus comentarios. Y sí, es cierto, o sea, a veces no nos atrevemos. Creo que el regalo de esta época, que nos llegó envuelto en papel de regalo, por cierto, es justamente eso, la oportunidad de atrevernos a hacer cosas que a lo mejor hacíamos antes, que a lo mejor nunca hemos hecho, y generarnos y darnos esa oportunidad también. Así que muchas gracias por tus palabras. Carlos. Danisa, hola, yo quiero Hola. agradecerte. Muchas gracias por todo lo que nos has entregado. Me llevo varias cosas interesantes de tu charla. Sobre todo me gustó esa analogía que hiciste con el océano, el mar y las olas, en relación a lo que son las emociones, los sentimientos. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue el ver las situaciones con los 3 lentes, el inverso, el de larga vista y el zoom, porque eso nos da la ocasión de hacer el stop, ¿no es cierto?, el parar y poder analizar las cosas desde un punto de vista distinto. Es como aquella película que hablaba del carpe diem, ¿no es cierto?, ver, aprovechar el tiempo y ver desde una perspectiva distinta, subirnos al escritorio, etcétera. Así que agradecido de tu tiempo y de lo que nos has entregado. Me llevo hartos regalitos de acá y sobre todo la meditación fue muy buena. No la conocía. Qué bueno, Carlos, muchas gracias por tus palabras y qué rico escuchar que les sirva. Eso es lo más importante. Bueno, aquí revisando, creo que no tenemos ya más preguntas en el chat y tampoco aquí algún participante. Así que bueno, Anissa, yo creo que podemos ir ya concluyendo esta instancia. Muchas gracias por todo, por todos los conocimientos, por parte, bueno, de todo el equipo, a todos los que están conectados. Bueno, toda esta grabación se va a subir a YouTube, a nuestra plataforma, para que la puedan volver a ver cuando quieran. Nos pueden seguir en todas nuestras redes, también seguir a Danisa para que vean todo lo que está haciendo. Y bueno, vamos a seguir pues sacando más material y ofreciéndoles pues lo mejor que podamos para que podamos enfrentar todos esta temporada de la mejor manera posible. Así que muchas gracias por conectarse y por darse este tiempo también. Muchas gracias a ustedes por compartir, por darme la oportunidad también de conocerlos.
y de que conozcan lo que hago con tanto cariño. Así que tengan una feliz semana y ojalá nos Gracias. veamos pronto nuevamente. Gracias. Claro que sí, gracias Chao, Danisa, que chao. estés muy bien, chao, Gracias igualmente. chao a Chao. todos, buenas noches, chao. Buenas noches. Muchas gracias.